segundo mecanismo es la interconvención, que vimos en la clase pasada. La hormona se fosforila o se desfosforila. Y mediante el mecanismo de fosforilación y desfosforilación, o se activa o se inhibe. Y de esa manera se controlan las rutas metabólicas. De igual manera, las hormonas participan acá haciendo este estímulo de la fosforilación de las hormonas y la desfosforilación de las hormonas. Otro mecanismo de control son los moduladores, la modulación por ligandos. Recordemos que en una ruta metabólica hay un sustrato inicial y hay un producto final. Y hay productos intermedios, ¿no es cierto? Estos productos intermedios, al igual que los sustratos y los productos finales, pueden realizar activación o inhibición de las rutas metabólicas. También la ruta metabólica puede ser controlada por coenzimas. La presencia o ausencia de coenzimas va a hacer que la ruta se active o se inhiba. La integración metabólica y la regulación del metabolismo está en la célula con compartimentalización. O sea, está compartimentalizada. Mejor dicho, está sectorizada. Las rutas están puestas en uno u otro sector de las células. Aquí, por ejemplo, en esta lámina podemos observar esta compartimentalización de las rutas. En el citosol se da la glicólisis, la vía lactosa fosfato, la síntesis de ácidos grasos. En la mitocondria tenemos, por ejemplo, el ciclo del ácido cítrico, la fosforilación oxidativa, la beta-oxidación de los ácidos grasos y la formación de los cuerpos cetónicos. Y recuerden también que hay rutas que se dan tanto en el mitocondria como en el citoplasma, como por ejemplo la gluconeogénesis y la síntesis de la urea, entre otras rutas importantes. Entonces, las rutas metabólicas están específicamente en algunos sitios de las células o están compartiendo varios campos del área de las células. Otra forma de control es el uso o la disposición de sustratos intermediarios. El piruvato es un sustrato intermediario de la vía de glicólisis, pero también se obtiene por transaminación. Por transaminación, o sea, los aminoácidos se transforman en piruvato. El acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A, recordaremos de que carbohidratos, líquidos y proteínas terminan o pueden terminar siendo acetilcoenzima A. Es un gran intermediario metabólico. Los alimentos, las macromoléculas de los alimentos pueden terminar siendo acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A puede servir tanto para nuestra energía como para la síntesis. La síntesis de ácidos grasos, la síntesis de colesterol, si ustedes recuerdan. La disponibilidad de NAD oxidado y NAD reducido. Recuerden que el NAD oxidado es el que entra en varias reacciones y recibe los electrones, los hidrogeniones, y sale como NAD reducido, ¿no es cierto? Si no hay NAD oxidado, el ciclo de Krebs no funciona. Si no hay NAD oxidado, varias reacciones, la oxidación global no funciona tampoco, por ejemplo. Hay varias reacciones que sin NAD no funcionan. Entonces depende del momento energético de la célula. Si la célula tiene una gran cantidad de NAD oxidado, entonces quiere decir de que el momento celular va a predisponerse o está en el momento de que falta energía y tiene que activarse las rutas metabólicas. Recordemos también que el ciclo de Krebs, que depende de NAD, no usa oxígeno, pero sí depende de oxígeno. ¿Cómo es esto? En las reacciones del ciclo de Krebs no hay utilización del oxígeno. Pero recuerden de que del ciclo de Krebs, ¿qué está saliendo? NADH, que va a la cadena de la fosforilación oxidativa. Y ahí deja el hidrógeno, ¿no es cierto? Y vuelve a ser NAD oxidado, para regresar a la vía y seguir ese camino, ¿no es cierto?
Pero la ruta de la fosforilación oxidativa, ahí sí se requiere oxígeno. Si no hay oxígeno, la fosforilación oxidativa no funciona. Si no funciona, el NADH no regresa a NAD solo. Y por lo tanto no hay sustrato para que el ciclo de Krebs siga funcionando, se paraliza. Por eso, la disponibilidad de estos cofactores regulan las rutas metabólicas. El ATP y el ADP. Si hay bastante ATP, entonces lo que va a hacer la célula es un momento de síntesis. Va a poder sintetizar sustancias, porque hay gran cantidad de energía. La disponibilidad de ATP funciona también como un regulador. Y los vínculos energéticos de la respiración celular, como les he explicado, la demanda de oxígeno. En esta clase vamos a hablar un poco en detalle del control metabólico a partir de las hormonas. En fisiología supongo que han visto hormonas. Acá lo vamos a ver no desde el punto de vista fisiológico, sino desde el punto de vista metabólico. Las hormonas, sabemos que las liberan las glándulas del sistema endocrino, lo liberan a la sangre y actúan sobre otros tejidos que se llaman órgano blanco, célula blanco o tejido blanco. ¿No es cierto? ¿Por qué una célula obedece a una hormona? Porque tiene algo que se llama receptor. Si no tiene receptor, no le va a hacer caso. Si tiene receptor, inmediatamente va a actuar. Estas hormonas, de acuerdo a la forma química que tienen, pueden ser esteroides o esteroideas, como por ejemplo cortisol, aldosterona, estrógeno, progesterona, testosterona, hormonas derivadas del colesterol. Pueden ser proteicas, la hormona del crecimiento, la prolactina, la paratiroidea, la calcitonina, la insulina, el glucagón, hormonas netamente tiroideas. Pueden ser péptidos, o sea, fracciones muy pequeñas de aminoácidos, como la hormona antidiurética, la oxitocina, la melatonina estimulante, la somatostatina, la liberadora de la tirotroponina, la TRH, por ejemplo. Son hormonas peptídicas, con pocos aminoácidos. También tenemos hormonas no esteroides, no péptidos, pero sí derivados de aminoácidos, como por ejemplo la noradrenalina, la adrenalina, la melatonina y la tiroxina, que son hormonas de gran función y gran actividad en el metabolismo. Y las glucoproteicas, como las hormonas foliculoestimulante, luteinizante, la tiroidoestimulante y la gonadotropina coriónica. Acá debo resaltar esta última, la gonadotropina coriónica, que normalmente no la tenemos. En el embarazo se produce en la placenta. Y esta hormona es una hormona antagónica de la insulina. Produce resistencia a la insulina, la gonadotropina coriónica. Por eso se dice que es una hormona hiperglicemiante. Es una hormona diabetoide o diabetogénica. Y en algunos casos, a unas mujeres en el estado de embarazo les sube tanto la glucosa que terminan en un estadio que se llama diabetes gestacional. Que cuando termina el embarazo, pues rápidamente la glucosa se regula a su nivel. Sin embargo, los estudios señalan que la mujer que tiene o ha tenido diabetes gestacional tiene mayor probabilidad de hacer diabetes tipo 2 después, ¿no? La gonadotropina coriónica es una hormona que aumenta la resistencia a la insulina. Aumenta la resistencia a la insulina. Como les había mencionado, las hormonas son liberadas por células del sistema endocrino, viajan por la sangre, pero también hay otras hormonas o sustancias de acción autocrina, es decir, que la célula produce y en ella misma actúa, o paracrina, que las células de los alrededores reaccionan a este estímulo, responden a este estímulo. Sin embargo, la célula endocrina libera la hormona que viaja por la sangre y siempre la respuesta está dada porque una célula tiene un receptor. Tiene un receptor, entonces le obedece. Ahora, ¿qué pasaría si el receptor no está bien? Si el receptor no está bien, entonces la célula no va a responder como debería, ¿correcto? O tiene avería. Ese es el problema en el caso de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, el problema no es la insulina.
En la diabetes tipo 1, sí, el problema es la insulina. En la 2, no. En la 2 el problema es el receptor. ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces para estimular la liberación de los receptores? Entre otras cosas, ejercicio. El ejercicio estimula a estos receptores de insulina y también expresa a los grupos. Eso es bueno el ejercicio. Levanten la mano los que han hecho ejercicio hoy en la mañana. Hoy en la mañana. No, hoy en la mañana. Yo tampoco no he hecho nada de ejercicio. Ayer. ¿Cuenta la caminata? Bueno. No cuenta. No cuenta. Si corremos para alcanzar el metropolitano, si corremos para alcanzar la cola del tren. No cuenta. No, eso no cuenta. No cuenta. Porque estamos en estrés. ¿Ya? No cuenta. Aquí van a ver por qué no cuenta. Las hormonas tienen receptores y los receptores pueden estar en el citoplasma, en el núcleo o en la membrana. Los receptores hormonales están en varios niveles. Pero lo que va a ocurrir es de que si los receptores, aunque estén en la membrana, eso ya está estudiado ahora, tienen segundos mensajeros que van a conducir la respuesta a nivel del genoma. La ruta metabólica se activa o se inhibe por las enzimas, pero también la ruta metabólica se controla por la presencia de las enzimas. Si no hay enzimas, la ruta metabólica no va a funcionar porque no hay las enzimas. Y si hay las enzimas presentes y activas, entonces va a funcionar la ruta metabólica. ¿De qué depende que haya o no haya? De la síntesis de esas enzimas, porque son proteínas. Y la síntesis de la lectura del RNA mensajero. Y este a su vez de la expresión del gen. Y ahí entonces entran a caer las hormonas. Las hormonas permiten la expresión de los genes de las enzimas y de esa manera regulan las vías metabólicas. Hay, por ejemplo, proteínas de segundos mensajeros, SMAD, proteína YAG, proteína STAT, proteína G, la PKA y la PKC, que son la proteína quinasa A y proteína quinasa C, de que vamos a hablar, segundo mensajero RAS y RAP, y el MAC-K, que son diferentes moléculas, segundos mensajeros, que responden a diferentes tipos de hormonas. La tirosina, por ejemplo, acá por proteína G, el glucagón, la adrenalina también, la insulina. La hormona puede ser estimulante, puede ser inhibitoria, puede ser promotora, reguladora, actuar sobre el metabolismo. Aquí, las hormonas reguladoras también pueden actuar sobre el metabolismo, las promotoras también, las inhibitoras también. Pero acá ponen de ejemplo a la T3, a la T4, hormonas de la tiroides, las grandes reguladoras metabólicas, de crecimiento y de reproducción. Las hormonas podemos también entonces especificar por la forma que actúan. Haciendo un resumen y recordando las rutas metabólicas, tenemos ruta central al ciclo de Krebs y a la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué se le llama así? Porque todas las moléculas que están en los nutrientes, lípidos, carbohidratos o proteínas, pueden quemarse en el ciclo de Krebs. O sea, pueden poder darnos energía. Los lípidos, por beta oxidación, producen acetilcoenzima A. Los carbohidratos, oxidación del piruvato, acetilcoenzima A. Los diferentes carbohidratos entran a la vía del glucolípido, ¿no? Y los ácidos grasos, perdón, los aminoácidos, por transaminación y por desaminación, forman cetoácidos que entran al ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, y la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, que son las rutas centrales. ¿Cuáles son las rutas de los carbohidratos? Glucólisis de glucosa piruvato, síntesis y hidratación de glucógeno, de glucosa 1-fosfato al glucógeno o de glucógeno al glucosa 1-fosfato. La fermentación láctica de piruvato a lactato o de lactato a piruvato. La
la gluconeogénesis, que es la ruta inversa de la glucólisis a partir de oxalacetato. ¿Cierto? De igual. La vía de fosfato a partir de glucosa 6-fosfato. Lípidos, síntesis y degradación de lípidos por la beta-oxidación. Por la beta-oxidación de ácido graso, se llama una mitocondria. Síntesis y degradación de lípidos, triglicéridos, eso es lipólisis. A veces confunden la lipólisis con la beta-oxidación. Lipólisis de triglicéridos se desarma. Beta-oxidación, el ácido graso se desarma. Es diferente. ¿Okay? Síntesis y degradación de cuerpos cetónicos, que es el paso seguido de la beta-oxidación. Si hay beta-oxidación, hay aumento de acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima A en exceso termina siendo cuerpo cetónico. Y los compuestos nitrogenados, síntesis y degradación de aminoácidos, síntesis de nucleótidos y el ciclo de la urea. Recordemos que el ciclo de la urea, hay dos reacciones importantes ahí para que se dé el ciclo de la urea y la formación de urea: la transaminación y la desaminación. La insulina es la principal hormona que estimula el anabolismo, ¿no? En manera general. La insulina tiene su receptor, se une a su receptor, emite sus segundos mensajeros, su actividad hace que la glucosa, que los transportadores sean expuestos para que la glucosa ingrese a la célula. ¿Transportadores cómo se llaman? GLUTs. Los GLUTs. Claro, hay un montón de GLUTs, pero hay uno muy importante que son los que responden a la insulina. La glucosa, por acción de la insulina, se almacena como glucógeno. La glucosa forma piruvato, y de piruvato da acetilcoenzima A, que termina favoreciendo la síntesis de grasa o ácidos grasos y triglicéridos finalmente. Por eso, el efecto de la insulina es como aumenta la captación de glucosa. Al aumentar la captación de glucosa, baja la glucosa de la sangre, reduce la glicemia, pero aumenta la capacidad de captación, aumenta la síntesis de glucógeno. Al haber glucólisis, hay acetilcoenzima A, aumenta la síntesis de ácidos grasos. Al haber ciclo de la vía de pentosfosfatos, aumenta el NAD-fosfato reducido, síntesis de triglicéridos. Todo eso metabólicamente hace la insulina. En un esquema podemos ver que una vez que la glucosa ha ingresado a la sangre, esta va a dar una respuesta insulínica del páncreas. Aminoácidos y grasa también pueden ser absorbidos. Los aminoácidos, síntesis proteica, por desaminación y transaminación, forman urea, forman cuerpos cetónicos a partir del esqueleto carbonado de aminoácidos. La glucosa que ingresa vía glicolítica piruvato, oxidación acetilcoenzima A, síntesis de triglicéridos. Recordemos que estos triglicéridos de síntesis de novo, que se llama, o nueva síntesis, lo hace el hígado, lo lleva la VLDL. En cambio, la grasa que comemos lo llevan por kilomicrón, ¿no es cierto? Es diferente, kilomicrón. Muy bien. Esta glucosa en el hígado, ¿para qué sirve? Para formar glucógeno. La glucosa además sirve para otros órganos también. La VLDL, la grasa formada, la almacena como triglicéridos, como grasa en el tejido adiposo. En resumen, ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina, a través de sus receptores en el hígado, estimula la glucogénesis, síntesis de glucógeno. La lipogénesis, síntesis de triacilgliceroles. En el músculo, activa la glucogénesis, síntesis de glucógeno también. Pero la diferencia del glucógeno del hígado y del músculo es crucial. Y lo vamos a ver en otro ámbito. Recordemos, el glucógeno del hígado sirve para dar glucosa después a la sangre, para el cerebro. En cambio, el glucógeno muscular no sirve para el cerebro, es para el sonido. Es bien egoísta. El hígado, en cambio, es bien dadivoso. Una buena función hepática, buena función cerebral. Hay un síndrome en clínica que se denomina
síndrome de la encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática, traducido al español, encefalopatía, alteración del sistema nervioso por falla hepática. Y es porque el hígado es el que se encarga de dar y mantener la glucosa en sangre. Y la glucosa es la fuente primaria de energía en el cerebro. En el tejido adiposo, ¿qué es lo que ocurre en el tejido adiposo? Lipogénesis. A partir del azúcar se forma la grasa. Como dicen acá, son tejidos insulino dependientes. Son tejidos insulino dependientes. La insulina entonces estimula la síntesis de tres hormonas importantes. La síntesis de glucoquinasa, la síntesis de fosfofructoquinasa, la síntesis de piruvatoquinasa. La primera, glucoquinasa, fosforila la glucosa en posición 6. La segunda, fosforila en posición 1 a la fructosa 6-fosfato. La tercera, transforma el fosforilopiruvato a piruvato. Tres enzimas clave de la vía glucolítica. Entonces, favorecen el uso de glucosa, aumenta la glucólisis, esas tres enzimas, y es lo que hace la insulina. La insulina estimula a la glucógeno-sintasa. Glucógeno-sintasa, hormona que sintetiza el glucógeno. Si se estimula la glucógeno-sintasa, hay síntesis de glucógeno, es lo que hace la insulina. ¿Cuándo se insulina eso? Cuando subió el azúcar. Hay disponibilidad de sustrato, hay síntesis de la piruvatoquinasa, hay acumulación de glucógeno. La formación de glucosa a glucógeno. Son cosas tóxicas. Y inhibe a la glucógeno fosforilasa. ¿Qué hacía la glucógeno fosforilasa? Degradaba el glucógeno. La glucógeno sintasa sintetiza el glucógeno. La glucógeno fosforilasa degrada el glucógeno. Y la insulina inhibe a esta degradación de glucógeno. Aquí tenemos un perfil metabólico de los tejidos. Vean ustedes, ¿qué almacena el hígado? El hígado almacena glucógeno y triacilgliceroles. Claro, también los almacena. A veces se almacena tanto que convierte el hígado en grasa. Y a eso es algo patológico. El tejido adiposo, ¿qué almacena? Triglicéridos, o sea, grasa pura. El músculo esquelético almacena glucógeno para su propio uso. El músculo esquelético en el ejercicio no almacena nada. Durante el ejercicio, el músculo metabólicamente no puede almacenar, está en gasto máximo. El músculo cardíaco no almacena nada. Y el cerebro, bueno, acá dice ninguno, pero ya ustedes saben que el cerebro, las células gliales sí pueden almacenar algo de glucógeno. Sí pueden almacenar glucógeno. ¿Qué usan el tejido primariamente? El hígado puede usar aminoácidos, puede usar glucosa y puede usar ácidos grasos. O sea, el hígado puede usar todo, en otras palabras. El tejido adiposo usa ácidos grasos. El músculo esquelético usa ácidos grasos. En el ejercicio usa glucosa. El músculo cardíaco puede usar ácidos grasos también. Puede usar también ácidos grasos, además de glucosa. El cerebro usa glucosa fundamentalmente y también puede usar cuerpos cetónicos en el ayuno. Pues en el ayuno hay gluconeogénesis. Han hecho el seminario de ayuno, ¿no es cierto? Hay gluconeogénesis. Lo hace el hígado. Entonces el hígado provee de glucosa al cerebro para que esté funcionando normalmente. Pero también puede usar cuerpos cetónicos. ¿Y por qué? Porque en el ayuno prolongado empieza a degradarse la grasa. La degradación de la grasa se da por beta-oxidación, exceso de acetil coenzima A. Y ese exceso de acetil coenzima A va a formar ácidos grasos. Y eso también es un sustrato para el cerebro. Muy bien. Buena pregunta. Los deportistas antes del ejercicio deben de almacenar bastante glucógeno en sus músculos. Entonces su dieta debe ser rica en carbohidratos, bastante pastas, harina, fideos, para que tengan glucógeno almacenado. Y también deben de consumir grasa. El buen deportista debe tener algo de grasa, porque cuando hace maratón, la maratón de los 40 kilómetros, 42 kilómetros que dice su compañera, la fuente primaria va a ser el glucógeno. Pero luego tiene que usar la grasa.
Entonces, para que termine la carrera, es la grasa la que le va a dar a proveer la energía. Fíjense, un físico-culturista, buena pregunta, un físico-culturista que levanta pesas, ¿no? Un deportista que levanta pesas, no requiere energía para largo tiempo. Requiere energía instantánea en ese momento. Eso lo va a proveer la glucosa, no la grasa. Por eso las personas que alzan pesas, que generalmente son físico-culturistas, tienen poquita grasa bajo la piel. Porque no la requieren. Requieren masa muscular y glucosa. No requieren grasa. ¿Cuándo se usa la grasa? Cuando el ejercicio es continuo y de larga data. Una carrera de 42 kilómetros va a usar la grasa. Tiene que tener grasa. Si no, no va a poder rendir. Buena pregunta. Profesor, por eso dicen que las personas, las que tienen más músculo que grasa, por así decirlo, cuando hacen cardio pierden el músculo, por lo mismo. No, la pérdida muscular se da cuando hay gluconeogénesis, cuando hay inanición, cuando hay hambruna o cuando hay huelga de hambre extrema. Ahí se pierde masa muscular. ¿Y eso tiene relación cuando dicen que, por ejemplo, cuando haces mucho cardio puedes perder la masa muscular? No. Cuando haces cardio, ganas fibra muscular. Lógicamente que depende de la cantidad de insumo de proteína que tengas. Depende de eso. Sí, buen comentario. Depende de eso. En cambio, si hace cardio y no consume proteína, no va a desarrollar masa muscular. Muy bien. Entonces, el cerebro es capaz de usar tanto la glucosa como los procesos tónicos. Y acá vemos lo que puede exportar. ¿Qué puede dar? El hígado puede dar ácido graso, glucosa, cuerpos cetónicos. El hígado es el gran proveedor. El tejido adiposo da ácido graso sin glicerol. Claro, si hace lipólisis, los triglicéridos se destruyen, da ácido graso sin glicerol, lógicamente. Músculo esquelético no da nada. El músculo esquelético en el ejercicio sí da lactato y alanina. La alanina viene por producto de transaminación. Y los músculos cardíacos y el cerebro pues no importa nada. Energéticamente para otros tejidos es decir. La insulina, como ustedes pueden ver, es la hormona que estimula, la hormona que una vez que se consume la glucosa se activa y activa muchas vías. Es la hormona de síntesis. Se sintetiza glucógeno, se estimula la síntesis de aminoácidos. La insulina estimula la síntesis de grasa. Pero cuando baja la glucosa en sangre, inmediatamente se libera el glucagón. Y el glucagón es antagónico a la insulina, pero hace sinergismo con esta que está en la. ¿Qué cosa quiere decir? Que cortisol, hormona de crecimiento y epinefrina van a ser lo mismo que el glucagón, la misma acción. Entonces bastará estudiar el glucagón para entender las otras, porque son sinérgicas. ¿Me dejan entender? Y las cuatro son antagónicas a la insulina. Entonces la insulina resulta ser muy poderosa. Si se dan cuenta, tenemos cuatro moléculas, digamos así, en contra de la insulina, en contra de la actividad de la insulina, 1 contra 4. Entonces la insulina es muy poderosa. Por eso que si falla, puede ser un catástrofe metabólica. Aquí en este gráfico vemos el resumen. Cuando la glucosa está alta en sangre, se libera insulina, y la insulina va a hacer que la glucosa se active como glucógeno, se almacene como glucógeno. En cambio, cuando la glucosa está baja en sangre, se libera glucagón, y el glucagón lo que va a estimular es el cambio de glucógeno a glucosa para que salga a la circulación. De igual manera, la insulina va a estimular la síntesis de grasa. La insulina estimula la síntesis de grasa, la formación de triglicéridos a nivel tejido adiposo. En cambio, el glucagón, lo que hace el glucagón es degradar la grasa a glicerol y ácidos grasos.
Cuando baja la glucosa en sangre, el glucagón también estimula la degradación de proteínas para formar aminoácidos, porque son fuente energética. La insulina hace lo contrario. La insulina lo que hace es estimular la síntesis proteica a nivel muscular. Como ven, son acciones opuestas. ¿Cómo sale el glucagón? Bueno, ¿qué hace el glucagón? Esto de acá vamos a explicar en otra lámina. Lo que hace el glucagón es dar respuesta a la hipoglicemia. Ya sabemos que la producen las células alfa del páncreas, de los islotes, y provoca aumento de la glucosa por dos vías bien claritas: glucogenólisis, degradación de glucógeno; gluconeogénesis, salud, síntesis de glucosa a partir de sustratos no carbohidratos, aminoácidos fundamentalmente. Entonces, estas dos rutas son las que hacen el hígado. Y el glucagón, ¿qué es lo que es el glucagón? Moviliza la grasa. Dice movilización de grasa. ¿En qué consiste la movilización de grasa? Consiste que el triglicérido, que es grasa, se destruya en glicerol y ácidos grasos y lo mande a la sangre. ¿Ok? Para que lo use quien está demandando la energía. Si hago ejercicio, hay demanda energética. Entonces estimulo a que haya lipólisis y liberación de ácido graso en la sangre. Y si no como, ayuno, también estimulo a que haya lipólisis, porque en el ejercicio se libera el glucagón y en el ayuno también. ¿Se entendió? Pero hay un problema. El organismo en la evolución desarrolló un gen que se llama el gen del hambre. ¿Y qué es ese gen del hambre? Ese gen del hambre estimula al metabolismo para que se guarde cualquier cosa después del hambre. O sea, si uno sufre hambre, se activa el gen del hambre y cuando vuelve a comer, lo almacena. Estimula su almacenamiento. ¿Por qué? Porque aprendió que ha habido hambre. Pues. ¿Me dejo entender? Es como si yo tengo mi platita y después la gasto, ¿bien? Tengo una emergencia y no tengo, entonces tengo que ahorrar. Debo tener algo para enfrentar cualquier situación. Y uno dice, tengo que ahorrar, aprendo a ahorrar. ¿Es cierto? De igual manera, el cuerpo humano, en la evolución y en la hambruna, aprende a guardar después. Por eso aquí hubo una pregunta en un seminario, el seminario pasado, del ayuno. La pregunta era, ¿cómo debe de ser la alimentación después del ayuno? Y la respuesta es no comer bastante. Si la persona ha hecho ayuno, no debe de comer bastante. O sea, si ha ayunado, bueno, es un ayuno en realidad, se ha restringido, mejor así, se ha restringido el ingreso de las kilocalorías, entonces, después de que bajó de peso, perdió 10, 12, 15 kilos, 30 kilos, la alimentación posterior no puede ser inmediata, porque se activó el gen del hambre. Y cualquier cosa que va a comer, ese efecto se llama efecto rebote. Y ustedes, como buenos nutricionistas, deben de manejarlo bien eso. Ustedes, si tienen consultorio, hacen consultas de nutrición, consulta nutricional. Hay otros profesionales de la salud que están luchando por que legalmente abran su consultorio, ¿saben? Que no pueden abrir su consultorio. Pero ustedes sí. Y ustedes pueden también, inclusive, a ver, vamos a ver cómo está su glucosa, este paciente. Si tienen su glucómetro al lado, lo hacen. Esa cosita del glucómetro que le enseñé, ¿recuerdan? Cuesta 2.5 soles, no, dólares cada uno. 1.25 para ser exacto. Pero falta la ganancia. Lo pueden tener, lo pueden mandar a hacer. Ustedes pueden, como profesionales, solicitar los exámenes de HDL, LDL, colesterol total, triglicéridos, para ver cómo va su tratamiento nutricional del paciente. Lo pueden hacer. Es una buena profesión la que ustedes tienen, con un fundamento lógicamente. Entonces, la movilización del tejido adiposo, ya sea por el ejercicio o ya sea por
el no comer, o por los dos, tiene que ser controlado después la reingesta de alimentos, porque si no vamos a ver ese efecto de rebote. La movilización de grasa consiste en la lipólisis. El triglicérido se desdobla en glicerol y ácido graso. Veamos aquí. El páncreas libera glucagón, la vena porta recoge la sangre del páncreas, del vaso, de los intestinos, ¿no es cierto? Y justamente lo lleva al hígado. Miren, qué rapidito, por la vena porta. Y entonces estimula, ¿qué estimula? A que las proteínas se degraden en aminoácidos, para que los aminoácidos se transformen en glucosa. ¿Qué estimula? Que las proteínas del músculo se degraden, formen los aminoácidos, por transaminación formen alanina y den glucosa. Porque la alanina pasa a ser piruvato por transaminación. El lactato, que puede provenir de los glóbulos rojos o de los músculos, también se transforma en glucosa. Y eso lo hace el hígado. Y esa glucosa, vean ustedes, sale exportada para el cerebro. Es decir, el sustento de la glucosa que tiene el cerebro lo hace el hígado. Muy bien. Acá también vemos el tejido adiposo. ¿Qué da el tejido adiposo? Da el glicerol y da los ácidos grasos. ¿Quién produce los ácidos grasos? El hígado y también el músculo. En el hígado particularmente da cuerpos cetónicos. ¿Y los cuerpos cetónicos para quién sirven también? ¿Se dan cuenta? O sea que el organismo está diseñado para cuidar aquí el cerebro. A través de glucosa, a través de ácidos grasos, cuerpos cetónicos. Por eso es que el glucagón es también una hormona muy importante. Mucho se habla de insulina y casi nada de glucagón, pero es muy importante, trascendente. El glucagón es la hormona que permite el cuidado, la salud energética del sistema nervioso en general. El glucagón estimula la formación del tejido pardo. Ya saben que este aumenta el gasto energético y la termogénesis. El glucagón estimula a nivel del hígado y a nivel del tejido adiposo para hacer lipólisis, para disminuir la grasa corporal y disminuir el peso corporal. ¿Cuándo se libera el glucagón? En ayuno y en ejercicio prolongado. Aquí está la forma como se libera el glucagón. La señal es la reducción de glucosa en sangre. ¿Por qué? No se come. Ayuno, así de fácil. Se libera el glucagón entonces. El transportador de glucosa, no va a haber glucosa, se reduce la glucólisis y entonces hay una reducción de ATP. Al reducir ATP, esta señal es para que se libere el potasio. En compensación de cargas ingresa el calcio y el sodio. Y cuando ingresa calcio y sodio es la señal para que se libere el glucagón. ¿Se entendió? La señal baja la glucosa porque no comemos o que hacemos ejercicios extremos, se consume la glucosa y de ahí se desencadena. Fácil. ATP disminuido, sale potasio, reingresa calcio y sodio y se libera el glucagón. Y este glucagón que tiene receptores, lo hace también la epinefrina, sinónimo adrenalina, tiene receptores. Y estos receptores estimulan a la proteína quinasa A. La proteína quinasa A, ¿qué es lo que hace? Estimula la degradación de glucógeno, estimula la fosforilación de enzimas que estimulan la degradación de glucógeno. Luego lo vamos a ver. Y también la epinefrina, vean ustedes, en el hígado, a través de su receptor alfa adrenérgico, estimula la actividad de la proteína quinasa C. Y la proteína quinasa C inhibe al receptor de insulina. Entonces, tanto el glucagón como la epinefrina o adrenalina van a estimular el uso del glucógeno y la inhibición de la percepción de insulina. Es momento de comentarles de que después de comer, recordemos, sube la glucosa en sangre, ¿no es cierto? Hasta 180 dice la American Diabetes Association, la ADA, y hasta 200 dice la OMS, la OMS. ¿Y por qué 180? Porque es el umbral renal.
Recuerden que la glucosa se filtra totalmente por el glomérulo, pero luego el túbulo contorneado proximal lo reabsorbe totalmente y no aparece en la orina. ¿Correcto? Pero si hay deficiencia de insulina o alteración en el receptor o la respuesta de la unión insulina-receptor, ese diabetes tipo 2, la glucosa sube, pasa el umbral renal y aparece en orina. ¿Ok? Y si sale glucosa en orina, la glucosa es un osmolito. ¿Recuerdan la primera clase? Hablamos de los osmolitos, jala agua. Entonces, al salir la glucosa, jala agua y viene la poliuria y la glucosuria. Característico de la diabetes. Muy bien. Vemos entonces que estas dos hormonas, secreción de glucagón, estimulan la proteína quinasa A. ¿Qué es lo que hace? Esto estimula la fosforilación. Se fosforila el glucógeno sintasa. ¿Qué hace el glucógeno sintasa? Síntesis del glucógeno. Pero fosforilada está inactiva. Y la proteína quinasa A también activa la fosforilasa de la glucógeno fosforilasa que se activa. ¡Qué bonito! Miren, una misma proteína, hormonas diferentes por supuesto, pero a una, la síntesis del glucógeno, la fosforila y no inhibe, y a la otra, la fosforila, pero activa, que es la fosforilasa, degradación del glucógeno. Fabuloso. Con una misma señal, dos respuestas. Las dos fosforiladas, la síntesis del glucógeno inhibida y la degradación del glucógeno activa. Por acción del glucógeno y la adrenalina. El glucagón actúa en el hígado. ¿Y qué es lo que hace el glucagón? Degrada el glucógeno para formar glucosa 6-fosfato. En el músculo también hay de glucógeno a glucosa 6. Sí hay de glucógeno a glucosa 6. Pero la diferencia está que el hígado, esta glucosa 6, la va a desdoblar a glucosa libre para darla a la sangre. Tiene una enzima clave que no la tiene el músculo. ¿Cómo se llama la enzima clave? La glucosa 6-fosfatasa. Eso lo tiene el hígado y también lo tiene el riñón. Por eso el hígado y el riñón, en casos extremos, dan glucosa a la sangre. El piruvato también puede dar glucosa por vía gluconeogénica. Este piruvato proviene de los aminoácidos. Y en el hígado sí se da esta liberación de glucosa. El músculo no. El músculo hace glucogenólisis. El músculo forma glucosa, pero es para él mismo. Lo que sí puede hacer el hígado es que este piruvato lo transforme en lactato. Si el piruvato pasa el lactato en el músculo, sale a la sangre y llega al hígado. ¿Cómo se llama ese ciclo? ¿Piruvato-lactato? Ciclo de Cori. El ciclo de Cori. En resumen, el glucagón en el hígado induce a la glucogenólisis y a la glucogenogénesis. ¿Qué va a formar? Glucosa, que sí lo puede liberar a la sangre por la glucosa 6-fosfatasa que tiene. En el músculo, ¿se activa la glucogenólisis? Sí, pero va a la glucólisis. Esa glucosa no sale a la sangre en el músculo, se queda ahí mismo. El tejido adiposo, ¿qué ocurre? Ahora vamos a la adrenalina del glucagón. Vean ustedes, adrenalina del glucagón. Lipólisis, o sea, los triglicéridos se llevan en ácido graso y glicerol. Los ácidos grasos en la sangre, la albúmina lo lleva al músculo para su energía y el glicerol al hígado para la gluconeogénesis. Miren lo que hace el glucagón y adrenalina, hormonas que están disponibles en el ayuno y en el estrés. Y aquí vamos a ver algo de estrés. Muy bien. La hormona del estrés es esta hormona, la adrenalina. ¿Y para qué sirve? Lo que vamos a hablar, en resumen, es para darnos energía. Para que solo tenga energía. ¿Para qué? O para luchar o para huir. Ante una agresión
O se lucha o se evade. Esa es la naturaleza. ¿Ok? Nos enfrentamos o nos retiramos. Los ladronzuelos, cuando hacen algo, saben que está mal, emprenden la huida, ¿sí o no? Sí. Y corren, pero terriblemente, ¿no? Corren más rápido que los deportistas. No ganan a los deportistas. ¿Y por qué? Porque están en ese momento en estrés y miedo de que sean capturados por la policía. Y corren más rápido que la policía. Por el estrés. Ejemplos de acción adrenérgica hay bastantes. Están referidos, en internet pueden encontrar muchos ejemplos. Yo recuerdo uno de una señora que su marido estaba en el carro. El carro tiene 4 llantas, ¿no es cierto? Su marido era su hijo. La cosa es que estaba trabajando debajo del carro y el gato, o la gata, no quiero decir, se cayó. Y el carro le cayó encima. La mujer salió corriendo a ver a y levantó. Y otra persona que la vio jaló a la persona que estaba siendo aplastada por el carro. Una mujer levantó el auto. Si nosotros lo hacemos, no vamos a poder. Pero si estamos en estrés, la adrenalina potencia la contracción muscular y libera cantidad de energía. No es bueno pasar a largo plazo, pero nos saca del momento de estrés instantáneo. Y luego, claro, se va a resentir el tejido, lógicamente. Pero ese es el efecto de la adrenalina. La libera la glándula suprarrenal, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial. Por eso que hay gente que se muere de susto. Hay un negrito que se muere de susto. Sí, hay un negrito que se muere de susto. Perrito, gatito, peces, cualquier animal se puede morir de susto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aumenta la presión arterial. Ahora, ¿cuál es un efecto metabólico? Lo que vemos en esta clase. ¿Qué hace la adrenalina? Ya está. En el hígado aumenta la glucogenólisis para que se libere glucosa. Aumenta la gluconeogénesis para que se libere glucosa. En el músculo aumenta la glucólisis para dar energía. En el músculo aumenta la glucogenólisis para que haya glucosa para dar energía. Y en el tejido adiposo, movilización de grasa. ¿Qué es movilización de grasa? Lipólisis. El triglicérido se desdobla en glicerol y ácido grasos. Lo manda la sangre y lo usa el músculo. ¿Ok? Entonces todo eso ocurre por acción de la hormona adrenalina. Si se dan cuenta, es semejante a la hormona glucagón. El glucagón y la adrenalina hacen más o menos lo mismo. Vean ustedes, acá de una la glucogenógenesis, regulación de la glucogenólisis, regulación de la glucogenólisis, hacen lo mismo. Activan la glucogenofosforilasa que degrada el glucógeno. Inhibe a la glucogenositasa que forma glucógeno, ya lo hemos visto. Pero el glucagón y la adrenalina hacen lo mismo respecto a la degradación del glucógeno. Activan la glucogenofosforilasa y degradan el glucógeno. La adrenalina proporciona glucosa 6-fosfato en el músculo para hacer la catálisis. La adrenalina inhibe a la glucogenosinitasa. ¿Qué es lo que hace la glucogenosinitasa? Síntesis de glucógeno, lo inhibe por acción de esta molécula que es el AMP cíclico, por estimulación adrenérgica. Van de la mano, glucagón y adrenalina. Segregado por el páncreas, el glucagón, segregado por la glándula suprarrenal, adrenalina, hace lo mismo. ¿Qué es lo que hace? El glucagón se une a receptores activando a la adrenociclasa. Acá la adrenalina fosforila las enzimas y la activa las vías catabólicas. Miren, tanto el glucagón como la insulina, ¿qué hacen? Glucogenólisis, degradación de triglicéridos, que es lipólisis, gluconeogénesis, beta oxidación, eso ocurre en la mitocondria. El ácido graso se desdobla en acetil hasta desaparecer. Cetogénesis, como hay bastante acetil,
forma cuerpos cetónicos. Cetólisis y catabolismo proteína, que es lo último ya. Si la proteína se degrada, y eso se convierte también en piruvato y en acetilcoenzima. Esto es algo que ya conocen. Otra vez, después de que comemos, hay una alta tasa de glucosa, entonces la célula beta está estimulada, la célula alfa está inhibida, se libera insulina. Cuando la glucosa es baja, en sangre inhibe la célula beta, más bien estimula la célula alfa y se libera glucagón. Hay una curva que le damos comida y se puede sacar sangre antes de dar, comiendo, después de comer, sube y baja la glucosa. ¿Recuerdan? Test de tolerancia a la glucosa. Y con eso se evalúa la función de la insulina. Normalmente sube y baja la glucosa. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero una vez que baja, la glucosa tiene que estar oscilando, subiendo y bajando. Entonces lo que realmente ocurre en el cuerpo son pulsos hormonales. Son pulsaciones hormonales. Se libera insulina, baja la glucosa, baja mucho, se libera glucagón, se libera insulina, y está en ese plan. ¿Me dejo entender? Para mantener el equilibrio de la glucosa en la sangre. La adrenalina y el glucagón y el ayuno hacen lo mismo. En este caso, adrenalina, ayuno y ejercicio aumentan el AMP, aumentan el nivel de calcio, activan a la AMP quinasa A y activan la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? La degradación de triglicéridos a diacilglicerol, a monoacilglicerol y hasta ácido graso y glicerol. Aquí participa la LSH, la hormona sensible, perdón, la lipasa sensible a hormonas. La lipasa sensible a hormonas. ¿Correcto? Todo esto lo hace el adipocito, el tejido adiposo. Este es un resumen ya de todo lo que más o menos han aprendido en el curso. Está bien bonito. Lo rosadito es sangre. Lo rosado es sangre. ¿Ya? Miren, oxígeno y CO2. Intercambio, hematosis se llama, ¿no es cierto? El oxígeno llega a la hemoglobina, va al cerebro. Ahí está el cerebro como ejemplo. Se usa el oxígeno para formar ATP en la cadena de fosforilación oxidativa. El cerebro, miren, usa glucosa. ¿Quién provee la glucosa? Acá está el lado, miren, glucosa. Glucosa para los músculos, glucosa para el cerebro. ¿Ven? Glucosa. ¿Quién nos da? El hígado. ¿De dónde nos viene la glucosa? Del glucógeno almacenado. Y del piruvato vía acetil-CoA, gluconeogénesis. También de ácido graso sin glicerol. Lo que va por la sangre es básicamente, si vemos acá, cuerpos cetónicos, que lo forma el hígado y lo utiliza el cerebro. Está bastante claro ahí. Está bastante claro. Félix, te llamo luego, estoy en clase. Gracias. Disculpen, pero estamos viendo el examen de secundario. Eso están grabando y es el domingo. Bien, entonces, les decía de que el cerebro demanda glucosa y lo provee el hígado. En el músculo se usan cuerpos cetónicos, se usan los ácidos grasos, el lactato y el piruvato se pueden transformar en nivel muscular. El lactato lo puede mandar al hígado para que vuelva a ser glucosa. El piruvato puede transformarse a alanina. Las proteínas y aminoácidos pueden dar glutamina y alanina que van por la sangre y los usa el riñón y también los usa el hígado. Estos numeritos que están aquí son las diferentes rutas metabólicas que ustedes han estudiado en el curso. Todas esas rutas las hemos visto en el curso. 22. Son aquellas. Ahí están. ¿No? Entonces es el resumen de lo que hemos visto en el curso. Otra hormona
que participa en el metabolismo es el cortisol. El problema que tenemos con el cortisol es que se libera en el estrés. Ese es un problema. Una hormona, claro, sirve, pero el exceso es el problema. Y el exceso de cortisol, por eso acá dice nivel de cortisol alto, por rojo, es por el estrés. El hipotálamo, cuando hay estrés, la respuesta inmediatamente es aumenta el ritmo cardíaco, y el hipotálamo también se produce liberación cuando hay hipoglicemia, hipotensión, fiebre, trauma, cirugía, algún shock. El hipotálamo estimula a la glándula hipófisis para que se libere la ACTH, de la hormona liberadora estimulante de la ACTH. Y la adenocorticotropina estimula pues a la glándula suprarrenal y esta libera cortisol. El cortisol va por la sangre a sus receptores y ¿qué es lo que hace? Lo que interesa acá es esto de aquí. Es lo que estamos recordando y aprendiendo en esta clase, en esta última clase, que es la integración del metabolismo. ¿Qué hace el cortisol? Si se dan cuenta, hace lo mismo que la adrenalina, lo mismo que el glucagón. Aumenta la gluconeogénesis, estimula la glucogenólisis, aumenta la proteólisis y aumenta la lipólisis. Es decir, todo el metabolismo nos toca para que se forme glucosa. El cortisol es una hormona hiperglicemiante también. ¿Ok? Esta hormona, esteroide, tiene su receptor intracitoplasmático y también a nivel nuclear. Esta hormona es poderosa porque da respuesta estimulando a los genes. Es potente. Estimula los genes para la síntesis de enzimas de las vías metabólicas. Como dice acá, es conocida en su papel de regulación metabolismo, la respuesta inmunitaria y adaptación al estrés. O sea, no es mala, el problema es que se desequilibre por el estrés. Y un problema es este, en el cual ustedes se van a tener que enfrentar en su vida profesional. Y van a enfrentar. Hay gente que dice, hasta con lo que respiro el gordo. No sé si han escuchado algo. El gordo hasta respiro, así dicen, ¿no? Y la razón es porque hay de fondo algo que le preocupa a esa persona. Lógicamente que ustedes van a ser nutricionistas y quien se encarga o quien se va a encargar del manejo del estrés es el psicólogo o en casos extremos ya el psiquiatra, ¿no? Pero deben de conocer, esta hormona es la que aumenta la glucosa en sangre. ¿Y de qué va a haber una lámina? De cómo engorda el cortisol. ¿Por qué engorda el cortisol? Ahorita vamos a ver. Pero aquí al costadito están las cosas que ustedes como nutricionistas van a tener que recomendar a las personas. ¿Para qué? Para que regulen su gordura. Hay algo que ustedes, o que cualquier persona en realidad, pero la gente no lo sabe, ¿no? Deberíamos hacer: pesarnos y tallarnos y dividir el peso entre el cuadrado de la talla, no el peso entre la talla al cuadrado. Cuidado, peso entre talla al cuadrado es una cosa, eso no es índice de masa corporal. Peso entre el cuadrado de la talla, eso sí es índice de masa corporal. ¿Me dejé entender? ¿Ok? Le pongo un ejemplo. Pesa 50 kilos y mide 1 metro o 2 metros. Puede ser más exagerado. Puede ser más exagerado. Por ejemplo, ¿no? Señor Máximo, le llamo, estoy en clase, luego le llamo. Gracias. Ya, entonces, 50 kilos, lo que tengo que ver un número que sí sirva. Ya, 50 con 2 metros. Ya, 50 kilos entre 1,20 metro. ¿Ya? Sí sirve. 50 kilos entre 1,20 metro. ¿Cierto?
el peso entre la talla al cuadrado. 50 kilos entre 1,20 m. Yo tengo que hacer 50 entre 1,20 y ese resultado lo elevo al cuadrado. Y así no es. Así no es. Es solamente la talla al cuadrado. Por eso es diferente decir el peso entre el cuadrado de la talla al peso entre la talla al cuadrado. ¿Me deja entender? Sí. Y ustedes, como buenos nutricionistas, hay un plumón por ahí, como buenos nutricionistas tienen que aclarar eso. Ese es un malentendido, por no decir un error. Un malentendido. Error, gracias, niña. No es lo mismo decir el peso entre la talla al cuadrado que el peso sobre la talla, sobre el cuadrado de la talla. Perfecto. ¿Ok? Cosa diferente. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Cuál es el índice de masa corporal? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Derecha. ¿Ah? Derecha. ¿Cuál es el índice de masa corporal? ¿El de la izquierda o de la derecha? Derecha. ¿De ustedes? Derecha. No. Esa. No. Derecha. No son lo mismo. No son lo mismo. Ya. ¿Cómo saco el índice de masa corporal? ¿Respuesta? Eso es Peso cuadrado de la talla. no es peso sobre talla cuadrada. Uy, claro. ¿Qué dices? Salvo que le pongo una coma. ¿Se entendió? Yo digo que cuando la persona llega a 28.5 o un poquito más de índice de masa corporal, ahí empieza el descalabro metabólico, el descontrol metabólico y va a terminar en obesidad. La obesidad es de 30 para arriba, ustedes lo saben. De 25 a 30, robustez. Menos de 25, lo ideal. ¿Correcto? ¿Estamos? Entonces, yo he visto, en mi experiencia, al ojímetro, como se dice, cuando llega a 28 y medio, 29, ya es difícil el control ahí. Ya se requiere asesoría profesional. Y los profesionales que asesoran van a ser ustedes, como futuros nutricionistas. Pero eso es en una persona. Eso es en una persona. Hay varios problemas en nuestro país que ustedes tienen que ayudar a buscar la solución. Un gran problema es la anemia, ¿no es cierto? La diabetes, la hipertensión arterial. Y hoy día han visto el síndrome metabólico. En el Perú, de cada 2 adultos, ¿cuántos tienen síndrome metabólico? Terrible, terrible. Pero ¿cuál es el problema? Que es una enfermedad silente. No se sabe, hasta cuando se hacen los análisis. ¿No es cierto? Recién ahí se sabe si tiene síndrome metabólico o no. Ustedes pueden actuar tanto a nivel individual, de manera clínica, personal, como a nivel poblacional. Los nutricionistas tienen que estar en el Ministerio de Salud para contribuir a las políticas de salud de nuestro país. Esa es su profesión es importantísima. ¿Por qué engorda una persona que tiene estrés? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero tips que regulan la cortisol. Tips que regulan la cortisol. ¿Qué dice acá? De 6 a 8. De 6 a 8. Claro, ustedes son 9 veces mujer. ¿Qué dice acá? Los profesores del colegio de infancia, de primaria, manejan esta, ¿no? ¿Lo organizan así? ¿Qué le dicen a los niños? Respira. Respira. ¿Qué dice acá? Claro, ahora en invierno nos bañamos con agua, con la terma, ¿no? Hay gente que se baña con agua caliente hasta en el verano. Yo no puedo. Casi frío. ¿Y de verano? Cuando está caliente. Yo lo que hago es bañarme con agua tibia. Yo veo mi hija, por ejemplo, que sale humo. No. Yo digo que está mal. Yo digo que está mal. El agua tibia, tolerable. Y antes de salir de la ducha, yo abro el agua fría
y me juego con agua fresca y salgo. Eso reduce el cortisol. ¿Qué dice acá? Eso ya yo casi no hago. Ejercicio físico. ¿Qué dice aquí? Antiinflamatorios. ¿Quiénes son las vitaminas antiinflamatorias? C, E, maldofitos, geroles. ¿Dónde está eso? En las plantitas. Y si es necesario, este es lo que es el cortisol. Miren, actúa sobre varios órganos. Y lo que hace, ¿qué dice acá? O sea, que aumenta. Pero además, el cortisol, ¿qué hace? Está clarito, inhibe al GLUT4, que es el que responde a la insulina. ¿Entienden? O sea, aumenta el azúcar, la insulina se libera, pero no deja que actúe. Eso es muy bien. Muy bien. Eso es el problema del estrés. Entonces, ¿qué pasa con ese azúcar que está en sangre? Va a los músculos y se almacena como grasa. Esa es la explicación. ¿Se entiende? Hay gente que está nerviosa y come más. Pero no se olviden que el cerebro funciona con azúcar. Así que prohibido que un estudiante venga a estudiar sin desayuno. No puede ser eso. Ya fue ya. Y mucho peor que venga sin tomar desayuno el día del examen. Vos, ese día es examen. Yo. Esa es jalada. ¿Qué genera? Generadores de cortisol. O sea, cuando hay estrés, se genera cortisol, niveles de glucosa muy bajos. Estrés emocional, exceso de actividad física, falta de sueño y frío extremo. Eso libera cortisol. El problema de la elevación constante de cortisol es que, ¿qué dice acá? Lo que se presenta en el síndrome metabólico, resistencia insulina. Un paso de diabetes. Un paso de diabetes. Si se dan cuenta, si han estudiado el síndrome metabólico, es un paso de diabetes. Pero no lo detectamos, porque es silente. Pues. No duele nada, pero estamos en síndrome metabólico. ¿Se dan cuenta? Resistencia a la insulina, grasa abdominal. Qué importante la medición de grasa abdominal. Pregúntenle al varón, ¿hasta cuánto es? 94. Ustedes son nutricionistas. ¿Cuánto es? ¿100 cuánto? 104. Más de ahí, 102. 102. De ahí revienta. ¿Y la mujer? 88. Muy bien. O sea, a sus mamás, a sus abuelitas, contrólenlas. Estimados estudiantes, están acá para ser profesionales. Pero no esperen ser profesionales cuando tengan su título. No, jóvenes. Ya ustedes acá empiezan a ser profesionales. Aquí en estas aulas. Y si aprenden algo, con sus familiares, que sean sus primeros pacientes. Ayuden a sus familiares. Libérense de su conciencia, habiéndoles dicho, orientado, y así, ya es tu culpa, pero ya no está limpia. Chao. Retención de líquidos, alergias, enfermedades inmunológicas, osteoporosis, disminución de las defensas y reducción de la masa muscular. Pero hay algo que se opone. ¿Qué se opone al cortisol? ¿Qué se opone al cortisol? La serotonina. Y la serotonina con S. ¿Qué dice acá? Serenidad. No hay que estresarse. Entonces tengo que salir más temprano en mi casa para no estresarme por el colectivo y que acá no pueda marcar la clase, pues si tenga asistencia y después me jalen por falta de asistencia. Hay que hacer la prevención correspondiente. Silencio. ¿Qué dice acá? Silencio. Tiene que haber momentos de silencio.
disipa el estrés, aumenta la serotonina. ¿Qué dice aquí? Sabiduría. Sabiduría. ¿Qué dice acá? Comer rico. No bastante. También. Rico. No bastante. Rico. Como dice un dicho por ahí, de lo bueno, poco. Ahorita rico, como más. Hacia abajo, ¿qué dice abajo? Oye, y sale el postre. No, sí, hay espacio para el postre, siempre hay. Así dice, ¿no es cierto? No, pues, ese es un círculo vicioso. Y tiene su explicación científica. La saciedad la da la llenura gástrica, ¿correcto? Se liberan hormonas ante la llenura gástrica. Si como más, el estómago va a ir creciendo, se va a hacer cada vez más grande. Y para saciarme voy a tener que comer cada vez más y más y más. ¿Me entienden el círculo vicioso o no? Es un círculo vicioso. ¿Ok? ¿Qué dice acá? No sé, no leo, pero... La buena actividad sexual, el sexo también es bueno. Pero no me malinterprete después decir, no, mi profesor ha dicho que hagas eso. No. Pero también la bioquímica del sexo es fabulosa. En toda una ya teoría que se ha estudiado con voluntarios, para que pasa en la actividad sexual. Es bueno. Cuando es bueno. No cuando te produce estrés. Y va a correr rápido para el día siguiente. Ese es eso, no es bueno. ¿Qué dice acá? La sonrisa. La sonrisa. ¿Libera qué cosa? Serotonina. En cambio, ¿qué libera? Bueno, esto que hacemos da actitudes humanas, ¿no? Ánimo, amor, aprecio, admiración, aproximación. Todo eso genera. En el mundo hay una teoría, la teoría de la medicina del amor. No sé si han escuchado. Hay un libro. Acá el doctor Alberto Perales, que se ha retirado el mes pasado, psiquiatra, profesor de la universidad, ha escrito y ha hecho varias investigaciones aquí en la facultad. Varias investigaciones con los estudiantes de la facultad, como psiquiatra que es. Y él siempre hablaba de esta teoría, la teoría del amor. La teoría del amor. Aprecio, admiración, aproximación, liberan serotonina. Las conductas R de resentimiento, rabia, rencor, represión, resistencia, Yo presente. liberan cortisol. ¿Eso qué genera? Desánimo, Depresión. depresión. Presente. Entonces hay que ser amigos de la serotonina. Hay que ser amigos del problema. ¿Quién daña su cuerpo? ¿El que odia o el que es odiado? Yo mismo me da. ¿Quién daña su cuerpo? ¿El que odia o el que es odiado? Yo El mismo. que odia daña su cuerpo. El odiado estará por ahí bien contento, ¿no? Y el que odia Odiado está por parado qué. con los rotos en sí mismo. Le perdono a Carrión. Le perdono a Carrión. Yo. También hay Yo otras puedo perdonar. sustancias. Hemos hablado de la serotonina. La serotonina agradece todos los días. Disfruta de la naturaleza. Recuerda No sé, momentos psicología. felices. Pasa tiempo con personas. Es bueno. Está demostrado científicamente. Pero hay otras moléculas que también participan. Miren, cortisol, estrés. Serotonina, dopamina, contrario a cortisol, ¿ven? Reducen el estrés. La dopamina duerme de 7 a 9 horas. Celebra los pequeños logros diarios. Celébralo. Hoy día llegué temprano a mi clase. No podía hacerlo, pero ya he llegado. Estoy contento porque llegué temprano a mi clase. Celébralo. Saqué 11. No jalé. ¿Qué libera? Seguramente que si yo les pregunto qué es la felicidad para ustedes, la respuesta suya, que son jóvenes, va a ser diferente a la mía, que ya soy adulto mayor. Totalmente diferente. Yo digo, desde ahora, la felicidad es
el conjunto de momentos felices, por pequeños que sean. Por pequeños que sean. Yo, por ejemplo, en la mañana que he dado esta clase, he salido feliz. Porque el esfuerzo que he tratado de hacer con la calma, buscando, leyendo, mejorando mi presentación, la di. Me pongo contento porque le he dado, porque me he esforzado y logré hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tomado el local? No estaría contento. Porque todo lo que preparé no lo logré. Para mí la felicidad son momentos pequeños y felices. El almorzar con un amigo, o una amiga, tomar una taza de café, conversar, momentos felices. Hace ejercicio diario, uy, ahí estoy más. Pasa tiempo al aire libre. Endorfina, reduce el dolor. Endorfina, ¿qué dice acá? A ver, ¿qué hobby tiene? Niña. Cantar, muy bien. ¿Ah? Dibujar. Ningún hobby. Está pensando, no tiene hobby entonces. No hay hobby. Todos debemos ser un hobby. Debemos tener un hobby. ¿Por qué? Porque el hobby reduce el dolor, produce endorfina natural. Si me preguntan, profesor, ¿cuál es su hobby? Mi hobby es tocar la guitarra. No hago todo lo ajeno, por supuesto, pero toco mi guitarra. Ese es mi hobby. Y cuando ensayo y toco la guitarra, me olvido de bioquímica, de los jalados, de los reclamos, me olvido de todo. Y toco mi guitarra. Claro, yo profeso una fe y entonces dirijo el coro de niños y de adultos mayores y cantamos y tocamos. Vamos a tener un hobby, debemos tener un hobby. Eso libera endorfinas. ¿Qué más? Ríe. Sonríe. La mamá o el papá a veces lo toman como los ogros, ¿no? Hijo contra padre, padre contra hijos. Parece a veces la casa, a veces. Hay que sonreír, hay que reír. Baila, canta, corre. La oxitocina, mira, medita en la mañana. Claro, que la semana temprano para que puedan hacer unos 5 minutos. Dale un abrazo a alguien. Dale un abrazo a alguien. ¿Hoy día han abrazado a alguien? A su mamá, a su papá, a su hermano, a su tío, a su primo, a su amigo, a su amiga. ¿Han ido alguna vez? Yo creo que sí. Al aeropuerto y han visto cómo se abraza la gente cuando llegan. Envidia. Da felicidad eso. Momentos felices. Para mí la felicidad son los momentos felices, generar más momentos felices. El abrazo. El abrazo. Hace un acto de generosidad. Claro. Es más feliz, parece mentira, cuando uno da que cuando recibe. Si ustedes hacen una campaña para llevar un poco de alimento a niños que viven en la punta del cerro de Calle Lima, cuando vuelven cansados, sienten felicidad. ¿Me entienden? Eso tiene un trasfondo bioquímico molecular. Por eso un abrazo es una gran bioquímica. Un abrazo te produce oxitocina, te produce dopamina y te produce serotonina. Son las moléculas buenas que tenemos en el organismo. Fortalece tu sistema inmune el abrazo. Aumenta la serotonina, favoreciendo la felicidad. Relaja los músculos. Libera la tensión. Disminuye la presión arterial. Incrementa la confianza. Este artículo solamente lo pueden leer aquellas personas que han llevado anatomía, fisiología y bioquímica. Si ha llevado eso, tiene la capacidad suficiente para leer este artículo. Léanlo, no para el examen, no lo voy a tomar en el examen. Yo siempre les digo que lo voy a tomar, esto no se va a tomar en el examen. Pero me gustaría que lo lean.
Ya termina el ciclo, ahí está el link también. Léanlo, ese es un artículo bien bonito. Si apruebo lo leo. Pero no lo van a entender si no llevo anatomía, fisiología y bioquímica. ¿Alguien puede ir por acá, por favor? Resumen. A ver, fuera. El confinamiento y aislamiento social durante la pandemia por COVID-19 limitaron el contacto físico, Evitaron el contacto físico estrecho. en especial los de cercanía, del que destacan los abrazos. ¿Qué destacan? Abrazos. Siga, por favor. El impacto social del vacío y aislamiento afectivo aún perdura. Que dice que aún perdura. Siga. El abrazo es una respuesta innata afectiva del ser humano que se expresa en diferentes circunstancias. Tiene su origen en diferentes regiones cerebrales, que van desde las límbicas a las corticales. No, un momento. Sistema límbico, ¿lo han estudiado? Sí, sí, sí. Sistema cortical, ¿lo han estudiado? Desde lo profundo del cerebro hasta la más externa del cerebro, que es lo más evolucionado que tenemos. Allí, de ahí nace la raza, vean ustedes. Siga, Juan. En la que se entrelaza una compleja interacción entre aferencias, sistemas de señalización y neurotransmisores que condicionan una respuesta neurohormonal con impacto multisistémico. Eso es. La respuesta neurohormonal son las sustancias que estamos hablando: cortisol, adrenalina, epinefrina, etc. El abrazo va más allá de este complejo sustrato. Representa la sublimación de lo meramente anatómico y fisiológico a la manifestación afectiva del espíritu humano. El objetivo de este breve ensayo va a poner en consideración las bases neurocientíficas del abrazo y su expresión en la complejidad de la vida diaria. Muy bien. He sacado un par de párrafos más de este artículo que creo que son importantes antes de terminar la clase. Otro estudiante que lea el primer párrafo. Fuerte, por favor. La falta de contacto afectivo durante la pandemia por COVID-19, entre muchas otras consecuencias, creó un estado de hambre de contacto. ¿De qué? Hambre de contacto. Por favor. El cual, a pesar de las diferencias personales y aceptación de ese contacto, se tradujo en un estado de empeoramiento de bienestar psicológico en la lucha por sobrellevar esta etapa. En un estudio orientado a conocer estos efectos, que incluyó 1.746 participantes. 1.746 personas participaron en este estudio. No es poquito, ¿eh? No es poquito. Siga, por favor. Los autores ponen de manifiesto la importancia de la proximidad afectiva, principalmente entre personas cercanas o íntimas, mediante el contacto físico. Los participantes que tuvieron contacto más cercano, excluyendo el contacto profesional o de amistad, toleraron mejor la ansiedad y el sentimiento de soledad, además de que reportaron mejor estado mental y mayor facilidad para afrontar el aislamiento. También, conforme se prolongó el tiempo de aislamiento, los autores refirieron que los participantes reportaron una necesidad cada vez mayor y profunda de tener contacto cercano. Gracias. Cuando ustedes atienden a sus pacientes, hagan contacto con ellos. Contacto verbal, contacto visual, contacto auditivo y contacto físico también. Yo recuerdo a mi hija, ¿qué tendría pues? 5 años tendría mi hijita. Ahora tiene 41, va a cumplir. Sí, yo soy bien viejo. Yo estaba trabajando en algo, ella me comenzó a hablar. Yo sí la estaba escuchando, pero ella me llamó la atención, me volteó su cara, me dijo: papá, escúchame. Quería que cuando ustedes atiendan a sus pacientes, ¿qué pasa el 454? Dígame su problema, señor. O en la computadora. ¿Qué más tiene? ¿Por qué ha venido? ¿Qué le han dicho? No nos miran. No hay contacto. ¿Qué pasaría si yo hiciera la clase sin mirarles a ustedes? Me voy. Tiene que haber contacto. Porque mirar, bueno, por lo menos parece que nos escuchan. Qué agradable es que el nutricionista me reciba con mi nombre
no con un código. Qué agradable que el nutricionista me diga Miguel, no paciente. Que me salude, que me despida, que le vaya muy bien. Espero que haga lo que le he mencionado. ¿Ha entendido? Un apretón de mano. Ya no hay ese contacto. Eso se llama deshumanización de la atención en salud. Es un problema médico mundial. Busquen, hay bastantes artículos de eso. Pero es importante el contacto, es muy importante. ¿Alguien más que lea la segunda parte? Voluntario fuerte, familia libre. Actualmente se le reconoce la importancia del contacto cercano interpersonal, la necesidad de este y los beneficios que proporciona. Un estado de bienestar. De paso, un estado de bienestar. de bienestar. O sea, esa aproximación física, auditiva, verbal y contacto físico, ¿qué genera? Un estado de, ¿qué más? Disminución de los efectos del estrés, reducción de la reactividad cardiovascular, menor secreción de cortisol con sus consecuencias y la activación de las regiones cerebrales asociadas con emociones positivas, todo lo cual puede redundar en una vida más plena y feliz. ¿Qué dice acá? Interesante. Eso es el resultado del artículo. La primera parte de ese artículo es bien complejo. Les va a hacer de repente llevar a los libros a buscar para entender qué es lo que están diciendo ahí los autores. Pero si llevan anatomía, fisiología y bioquímica, sí lo van a entender. ¿Alguien más que lea este párrafo, por favor? ¿Y más levanta la mano? ¿Cómo? Los abrazos son el cumplimiento de la convivencia humana. Aderezan positivos y unen al cuerpo con el alma. La cercanía de dos cuerpos eleva los sentidos a través de sensaciones como el aroma, el roce de la piel, el latido del corazón, el calor humano, el roce de la piel y los besos, que son sin duda el mejor acompañante del abrazo. Que el unísono y en armonía indican el estímulo sensorial y exalta el espíritu. En ocasiones, un apretón de manos que estimula el tacto se complementa con un abrazo. ¿Qué han puesto a pensar qué haríamos sin los abrazos? ¿Se han puesto a pensar qué haríamos sin los abrazos? Sin estos no seríamos humanos. Habría ausencia, vacío. La madre sin abrazar al hijo, el amante a la amada, el amigo al amigo, una vida fría y no con libertad. Gracias. Ahí está el link de acceso abierto y lo pueden bajar. Yo sé que están en examen, no lo lean. Guarden. Terminado el semestre, así una prueba, léalo. Y luego leerlo, llámense entre ustedes. ¿Ya leíste el artículo? ¿Qué te pareció? Conversen. Les va a ayudar. Lo que hemos aprendido hoy día no es lo único, hay mucho más que aprender, mucho más. Muchas gracias por asistir.